Cuéntales cuando te ibas a ir de la casa. Porque estaba malcriada y yo no le paraba bola. Y dijo, me voy a ir de la casa. Y subí al cuarto, cogió una maleta, metió 2 calzones y juguetes y un peluche. Y se salió de la casa con su maleta. Ya le fui a ver porque ya iba a abrir la puerta. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Tañita Cardona y aquí comienza un videazo con este cuirazo. He tenido invitadas súper especiales. Estuvo Dalai recién y ahora viene Shere. Shere nos acompaña en este videazo porque quiere compartirles a ustedes un tutorial de maquillaje. De maquillaje. Cierto, a ver, cuéntale, ¿qué es esto? Una cajita de maquillaje. Ajá. Así se ve por dentro. Eso. A ver, ¿qué tenemos aquí primero? El labial, Sombras, pinta uñas. Lima, esto es una lima de uñas. Lima, pinta labios. Esto es blush. Blush. Brillos. Y aquí tenemos... unas cajitas. ¿Qué tiene las cajitas? Unas brochas. Muy bien. ¿Y qué más tenemos? Tenemos por aquí sombras, glitter y las brochas. Las brochas. Estas para los cachetes. Uh-huh. Esta para los brillos. Uh-huh. Esta para las sombras. Y esta es para las pestañas. Cejas y pestañas. ¿Quién va a maquillar a quién? Yo. ¿Tú me vas a maquillar a mí? Entonces, después de que Shere les ha enseñado su caja mágica, su cosmetiquera, pues va a proceder a maquillarme. A ver, ¿cuál sería tu rutina para maquillar una clienta? Yo soy tu clienta ahora. No. A ella le gusta mucho el maquillaje, entonces. Señora Sherezade, quiero que me pinte para un show que tengo. Ya. A ver, ¿cuál va a ser tu rutina? Ya estoy con la base, ¿qué me falta? A ver, así. Cogemos poquito. Eso. Ya. Eso, a ver. Muy bien. Ya. ¿Está bien? Sí. Y al otro lado. A ver, coge un poquito más de producto. Ya. Así. Toquecitos y... Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Estoy guapa? Sí. A ver, siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso? Los brillos. A ver, ¿dónde me vas a poner los brillos? En los ojos. A ver, los brillos en los ojos. Mientras tú me libros. pones los brillos. Sí, mi amor. Y mientras tú me pones los brillos, canta una canción. No. A ver. ¿Cuáles brillos me vas a poner? Rosa. El rosa. ¿Cuál es tu color favorito, Shere? El azul y el rosa. El rosa. Entonces me va a poner su color favorito, rosa. A ver. Perfecto. Todito el brillo. En todo el ojito. Muy bien. ¿Más? ¿Te gusta que yo me vaya a los shows? Sí. Ay. ¿Te gusta cantar o modelar? ¿Qué te gusta más? Modelar. Modelar. ¿Qué quisieras ser de grande? Un artista. Uy. ¿Y qué canciones vas a cantar? Las tuyas. ¿Las mías? Sí. O sea, ¿me vas a quitar trabajo? ¿O vas a cantar conmigo? Voy a cantar contigo. Eso. A ver, entonces, por favor, más brillos. A ver. Y el otro... ¿Y el otro ojo no me pusiste? Voy a estar desbrillada. Me va a poner sus 2 colores favoritos. Sí. Azul en un ojo y el rosa en el otro. Muy bien. Eso. ¿Cuál es tu canción favorita? Sing. La de Sing. A ella le gusta mucho la película Sing. ¿Qué te gustaría hacer por tu cumpleaños? A ver, que es ya mismo. Por cierto, señor productor, muchas gracias por el cumpleaños de la Sherezade. A nombre del señor productor. Gracias. Gracias, Pablito. Gracias, Pablito. Nos va a donar al piojito. Ya estoy, brillos los ojos. ¿Cuántos años vas a cumplir? 5. 5. ¿Y de qué te gustaría tu cumpleaños? De Rapunzel. De Rapunzel, muy bien. A ver, ya estoy con brillos, ¿qué más nos falta? Las sombras. Sombras, entonces para las sombras vamos a utilizar este. A ver. Mi color favorito de aquí es el rojo. El rojo. Con morado. Rojo con morado, entonces yo voy a estar hoy
Así como mi pantalón. Fucsia. A ver, que combine. Eso. Aquí, Eso. Bien difuminado. acá. Eso. ¿Y cuál es tu canción favorita que te gusta cantar mucho? Cogí Ashley. la de Ash. Sí, ¿Y no te gusta Yo a vos te amo? sí me gusta. A ver, coge la sombra, me pones el otro ojo y canta conmigo. A ver. No. Un poquito, para que la gente te escuche. Ah. Y diga, qué lindo que canta la Chiquistriquis. ¿Sí o sí? Mm, A ver, ¿cómo es? Yo a vos. Ay, te chulada. A ver, pínteme el otro ojito. Cuéntame, ¿por qué te gusta hacer mucho TikToks con el pato? Porque yo le digo que hagamos un TikTok. ¿Te gusta Sí. hacer TikToks? Sí, ¿Sientes que eres famosa o no eres famosa? sí, soy famosa. ¿Tienes muchos fans? Sí, Cuéntale a la gente que el otro día un señor te saludó en el bus y te dijiste, mira, mamá es mi fan. entonces, Tío, el otro día estábamos en Quito y un señor le hizo así en el bus y ella dijo, mira, mamá, es uno de mis fans, ¿no es cierto? Y dijo, oye, ya soy famosa. ay, ¿Cuántos millones de suscriptores quieres en Facebook? 100. Quieres 100 millones de suscriptores en Facebook. ¿Y cuántos amigos, perdón, en YouTube? ¿Y cuántos amigos quieres en Facebook? 500. 500, estamos en 300, así que ya saben. Shere nos puso como meta llegar a los 500,000 amigos en Facebook. Ya. Si la gente dice que sí nos va a ayudar a llegar a los 500,000, ¿qué harías tú? A ver, un reto. ¿Qué harías tú? Un reto. ajá, Para de- que se suscriban a la página de ¿Qué? Facebook. ¿Qué harías tú por tus suscriptores? La placa del millón. Quieres una placa del millón, pero ¿tú qué les vas a regalar a cambio? Acá ¿Qué les vas a dar? Una canción, un modelaje, maquillaje gratis. maquillaje ¿Les vas a gratis. maquillar gratis? Sí. Entonces ya saben, si llegamos a los 500,000, Shere les maquilla gratis para sus fiestas, ¿sí? ¡Eso! A ver, falta el otro ojito. ¿Ya está? Sí, Ya, ¿y ahora qué me hace falta? el labial. El labial. ¿Qué labial me Pero vas a no poner? les hago. A ver, ahí. ¿Cuál es tu TikTok favorito con el pato? El de el Titanic. El del Titanic. Sí. Mm. Y yo- Ya nos están llamando que te has ganado la placa de los 500,000. Eso. ¿Ya? El otro. Cuéntales que tienes unos gatitos. Tengo unos gatitos. ¿Cómo se El llama? mío se llama Dome y el de mi hermana se llama Coco. ¿Por qué le pusiste Dome? Porque hay una compañera que se llama Dome y me gusta ese nombre. Eso. A ver. Así me gusta pintarte. A ver. Un labio así. Ya. Eso. ¿Ya estoy lista? Sí. ¿Nada más? Algo más. El pinta uñas. A ver, vamos con las uñas. A ver. Ah, una de las primeras travesuras de la Shere que ella no se ha de acordar porque era una bebita fue que Dalai tenía esas fresitas de una marca de maquillajes muy conocida. A ver, tome, mientras me pintas las uñas para yo contarles. Ya. Y teníamos guardado en el cajón y Shere estaba aprendiendo a caminar. Pero la Shere, y desde chiquitita, desde que era bebé, le encantaba pintarse, así que ella cogió la fresita, Sí. había abierto. ¿Y qué hiciste con la fresita? Pintarme toda la Toda la cara, pero toda la La cara. nariz, la frente, los labios, acá. Todito, ¿no es cierto? Y tenemos ese video, yo lo voy a pasar a producción o una foto para que vean cómo quedó Shere pintada literalmente toda la cara de fresita. Esa fue una de tus primeras travesuras, ¿cierto? Y otra travesura. A ver, ¿cuál? La que yo agarré tu cajón secreto y cogí ese dulce que estaba guardado. Ajá, yo tenía dulces en mi cajón secreto y un pajarito, un ratoncito se comió, ¿verdad? Pero no fuiste tú. No. No. Siempre se cogen las cosas de mis cajones secretos. Otra La- travesura. La que la doma me rasguñó fue. Esa, no me le rasguñó. A ver, eso. Cuéntales. Ah, cuando una vez se va de la casa. Cuéntales cuando te ibas a ir de la casa. No, cuéntales tú. Un día se enojó mucho. ¿Por qué era que se enojó? Porque estaba mal creado y yo no le paraba bola. Y dijo, me voy a ir de la casa. Y subió al cuarto, cogió una maleta, metió 2 calzones, ¿qué más? Y juguetes y un peluche.
Y se salió de la casa, todo el condominio, con su maleta. Y cuando yo le digo, ya, Shere, ya ven, ya le fui a ver porque ya iba a abrir la puerta. ¿En serio se iba a ir a dónde? No sé, pero sí se iba a ir. Pero desde ahí ya quedamos en que no te ibas a ir nunca más de la casa, ¿no es cierto? No. Ya eres una niña madura y grande. Y fuerte. Eso. Y la de la que tú me pegaste. Eso no podemos contar. Corte producción. Pero sí, a veces sí te mereces uno en el rabo, ¿no es cierto? Pero no siempre. Siempre es una linda niña, chiquistrix. Bueno, ya me pinto 2 de un color y las otras me vas a pintar de otro color. De morado. Ya de morado. Entonces, esas son las experiencias con mi queridísima hija. Pero normalmente, ¿cómo te portas tú? ¿Cómo sientes que te...? Ah, no, vamos a contarle a la gente que la Shere está preparándose para ser modelo y que ella ya sabe modelar, ¿cierto? ¿Cómo se llama tu profe? Salomé. La profe Salomé. ¿Y qué te enseña la profe Salomé? A modelar la pose 1, la pose 2 y la pose 3. Eso. ¿Y también te gusta la gimnasia? Sí. Qué hermosa. Cuéntale a La la gimnasta gente. artística. ¿Y qué más sabes hacer? Hacer volteretas en mi gimnasta. Hacer roles para atrás. Ajá. Y Y saltar. la media luna. Y la media luna. Ella también va a ser como Dalai, una gimnasta en los cheer, ¿no es cierto? Así tiene muchos talentos. Mis hijas son muy talentosas. Es maquilladora, modelo, cantante. ¿Qué más eres? Gimnasta. ¿Qué más? Una princesa. ¿Te Ay. gusta el fútbol? Sí. También le gusta el fútbol, de todo. Mira. También juego con el pato fútbol. Y TikToker. ¿Eres TikToker? Sí. Ajá, es TikToker. ¿Y eres famosa? Ya. ¿Sí? Sí. Ya. Vamos a despedirnos porque ya se acabó el tiempo. ¿Cierto? Y yo estoy maquillada, pintada. Y muchísimas gracias. Queremos agradecer a toda la gente que siempre nos sigue. Gracias, Shere, por haberme acompañado en mi canal. Manda un besito a todos tus fanáticos. Los quiero mucho, fanáticos. Los quiero mucho. ¿Cuál es tu nombre? Shere. Yo soy. Dañita Cardo. Y les mandamos un... Besito. ¡Ah!